Si alguien me hubiera dicho que a mis 12 años me enfrentaría a un millonario en un tribunal, me habría reído. Yo, una niña de barrio, hija de una señora de la limpieza, que jamás había pisado una corte en su vida. Pero eso fue antes de que él destruyera lo único que teníamos, nuestro hospital comunitario. Lo que más me duele no es lo que nos hizo, sino cómo lo hizo. Y cómo todos, incluso el juez, lo escucharon a él y no a nosotros. Esta es la historia que nadie quiso contar, pero que yo voy a contar toda, sin miedo. Mi nombre es Kaya y crecí entre pasillos con olor a alcohol y sonido de monitores cardíacos. Mi mamá, Teresa, ha trabajado toda su vida limpiando el hospital del barrio. Ese lugar no era solo un edificio con paredes blancas, era un refugio. Ahí nací, ahí nos curamos todos, ahí lloramos cuando alguien se iba. Conocía cada rincón como si fueran las habitaciones de mi propia casa. La doctora Miriam siempre me dejaba leer en su consultorio cuando mi mamá trabajaba hasta tarde. Me decía que tenía mente de detective, porque no me perdía un solo detalle. Todos los días, después del colegio, iba al hospital. Me sentaba en la sala de espera con mi cuaderno y observaba. Me gustaba imaginar las historias de cada paciente, inventar soluciones para sus problemas como si pudiera ayudar. Había aprendido a distinguir cuándo una enfermera estaba cansada, cuándo un doctor ocultaba algo o cuándo una receta tenía algo raro. Siempre me gustó ver lo que otros no notaban, pero nunca pensé que eso me salvaría. Todo empezó una mañana, cuando mi mamá llegó a casa con los ojos rojos. Me dijo que habían despedido a 3 enfermeros sin explicación. La dirección del hospital había recibido una denuncia de desvío de fondos y alguien tenía que pagar. Lo dijeron así, como si se tratara de una deuda de supermercado. No tardó en llegar la noticia. El hospital sería cerrado por irregularidades financieras. La comunidad se revolvió. Había protestas, reuniones improvisadas, cartas al municipio. Pero nadie nos escuchaba. En medio del caos apareció él, don Ramiro, rico, elegante, con trajes caros y palabras aún más caras. Se presentó como el Salvador. Dijo que invertiría en salud, que abriría un nuevo centro médico, moderno y privado. Pero, claro, no sería gratuito, y tampoco en el mismo lugar. Lo peor fue cuando se atrevió a decir que el hospital se había arruinado porque la gente pobre no sabe administrar. Lo dijo frente a todos. Nadie lo enfrentó. Algunos incluso lo aplaudieron. A mí me hervía la sangre. Sabía que algo no cuadraba. El hospital tenía poco, sí, pero nunca nos faltó lo esencial. Mi mamá me decía que cada centavo estaba controlado, que todo pasaba por revisiones. Entonces, ¿cómo? De un día para otro, todo desapareció. Empecé a hacer preguntas. Primero a mamá, luego a los enfermeros. Nadie sabía nada. O quizás sabían, pero tenían miedo. El miedo era lo que más abundaba en ese momento. Una tarde, mientras ayudaba a mi mamá a limpiar los pasillos ya vacíos del hospital, vi una caja debajo de un mueble. Estaba llena de papeles viejos, informes, facturas, recibos. Nadie les prestaba atención, pero algo me dijo que mirara bien. Entre los documentos, encontré una carpeta con el nombre de una empresa que nunca había oído. Salumed C.A. Revisé los papeles y algo no tenía sentido. Había pagos enormes a esa empresa por materiales que nunca llegaron. Compras duplicadas, números tachados. Guardé la carpeta en mi mochila sin decir nada. Empecé a investigar. Cada noche, después de hacer la tarea, revisaba los papeles con una linterna y mi cuaderno. Comparaba fechas, firmas, sellos. Me di cuenta de que muchas de esas facturas eran falsas. Las firmas no coincidían con las de los directores del hospital. Algunas incluso estaban mal escritas.
Era como si alguien las hubiera hecho a las apuradas. Le conté todo al doctor Aldo, un médico jubilado que vivía cerca de casa y al que yo consideraba como un abuelo. Él me ayudó a entender mejor los documentos. Me enseñó a verificar datos, a identificar errores comunes en fraudes. Me dijo que tuviera cuidado, que si tenía razón, estaba enfrentando algo muy serio. Pero también me dijo que confiaba en mí. Y esas palabras me dieron fuerza. Con todo lo que tenía, armé un cuaderno con notas detalladas. Ordené las pruebas como si fuera un caso de detectives, como los que leía en mis libros favoritos. No era solo por mi mamá, era por todos los que dependíamos de ese hospital. Si nadie más iba a hacer algo, yo sí lo haría, aunque tuviera que enfrentarme a don Ramiro cara a cara. Pocos días después llegó la citación al juicio. Mi mamá sería testigo. Don Ramiro, denunciante principal. El caso se había formalizado y el juzgado local se preparaba para una audiencia pública. La mayoría de la gente del barrio pensaba que todo ya estaba decidido. Contra los ricos no se gana, decían. Pero yo no podía quedarme callada. Fui al tribunal con el cuaderno escondido entre mis cosas del colegio. Nadie sabía lo que planeaba, ni siquiera mamá. Me senté en la última fila, observando como siempre. La sala era enorme, fría, llena de abogados de traje y caras que no conocía. Don Ramiro estaba ahí, sonriente, confiado. Saludaba como si fuera una estrella de cine. Yo sentí un nudo en el estómago. El juez comenzó con las formalidades. Se leyeron los cargos. Se mostraron documentos, todos manipulados, falsos. Mi mamá fue llamada a declarar. Estaba nerviosa, pero firme. Dijo que nunca vio nada raro, que siempre hizo su trabajo con honestidad. Don Ramiro se burló con una mueca. Luego se levantó y habló como si fuera dueño del mundo. Fue entonces cuando no aguanté más. Me puse de pie y pedí la palabra. La sala estalló en murmullos. El juez me miró con sorpresa. Al principio dudó. ¿Una niña queriendo hablar en un juicio? Pero insistí. Le dije que tenía pruebas. Él frunció el ceño, pero finalmente accedió a escucharme. Caminé hasta el frente con las piernas temblando, pero con el corazón decidido. Todos me miraban como si estuviera loca. Pero yo sabía que no estaba equivocada. Abrí mi cuaderno y comencé a hablar. Empecé por lo simple, por lo que todos podían entender. Pregunté por qué una empresa como Salumed S.A. recibió dinero si nunca entregó lo que prometía. Mostré las firmas falsas. Comparé fechas imposibles. Cada palabra mía parecía romper una capa de la mentira que don Ramiro había construido. El juez me pidió que siguiera. Los abogados empezaron a hablar entre ellos, nerviosos. Don Ramiro ya no sonreía. Yo apenas comenzaba. Todo ese tiempo observando, todo ese silencio que aguanté, me había preparado para este momento. Y aún quedaban muchas cosas por revelar. Nunca voy a olvidar su voz, firme, arrogante y cargada de desprecio. «Calla, no sabes nada», me dijo mientras yo mostraba los papeles que tanto había estudiado. En ese instante sentí cómo el mundo se me caía encima. Todos rieron. Algunos se taparon la boca, otros negaron con la cabeza. Era como si una niña como yo no tuviera derecho a hablar, a pensar, a buscar la verdad. Pero lo que él no sabía es que yo ya lo había descubierto. Y aunque todos me callaran, la verdad iba a salir. El juez, con una mirada incómoda, me pidió que regresara a mi asiento. Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, me apretó la mano cuando volví a sentarme. Yo solo bajé la cabeza, pero por dentro hervía. No lloré, no me rendí, sabía que tenía razón. Tal vez ese no era el momento de exponer todo, pero aún no era el final. A veces, cuando alguien te dice que no sabes nada, es porque teme que sepas demasiado. Después del juicio, la noticia del cierre definitivo del hospital se hizo oficial. Las puertas serían clausuradas en menos de un mes.
La comunidad quedó devastada. Abuelos sin medicinas, madres sin pediatras, jóvenes sin consultas. Era como si nos hubieran quitado un pedazo de vida. Lo más cruel fue ver cómo don Ramiro anunciaba su nuevo centro médico con bombos y platillos. Y muchos, incluso algunos vecinos, comenzaron a agradecerle. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Ese hombre, el que había destruido nuestro hospital, ahora era visto como un héroe. Y lo peor, nadie más quería hablar del tema. El miedo se instaló como un virus. Nadie quería perder lo poco que tenía. Nadie quería meterse con un millonario. Pero yo sí, porque no tenía nada que perder. Y porque estaba decidida a demostrar que una niña sí podía saber más de lo que aparentaba. Esa misma tarde fui a ver al doctor Aldo. Le conté lo que pasó. Él me escuchó en silencio con la mirada seria. Luego se levantó, sacó una caja de cartón de su ropero y me la dio. Dentro había carpetas, discos viejos, grabaciones de voz y cartas del antiguo director del hospital. Esto nunca se lo di a nadie, me dijo. Pero si tú vas a seguir, necesitas saber toda la verdad. Y así, con más información en mis manos, volví a investigar. Pasé semanas enteras revisando cada hoja. Había documentos que hablaban de una cuenta bancaria en el extranjero, con transferencias que coincidían con las fechas en que desapareció el dinero del hospital. Vi nombres falsos, sellos truchos, contratos fantasmas. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien desde adentro había desviado millones. Y ese alguien, cada vez estaba más claro, era don Ramiro. Lo que más me impactó fue una grabación de voz en un viejo casete. Era una reunión entre Ramiro y el director anterior del hospital. El director, desesperado, le pedía que detuviera los retiros de dinero, pero Ramiro se reía, diciéndole que los pobres ni notan cuando les falta. Esa frase me rompió el alma, y fue la chispa que encendió todo en mí. Sabía que no podía guardar eso. Tenía que usarlo, pero también sabía que no sería fácil. Intenté hablar con periodistas. Envié correos, grabaciones, escaneos de documentos. Algunos me ignoraron, otros me respondieron diciendo que necesitaban fuentes oficiales. Uno incluso me dijo que eso no es una historia seria, solo una niña con fantasías. Cerré la computadora con rabia. ¿Qué más tenía que hacer para que alguien me creyera? ¿Tenía que ver al hospital arder para que abrieran los ojos? Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. Si nadie me daba voz, la iba a tomar por mi cuenta. Empecé a grabar videos con mi celular, explicando el caso como si fuera un documental. Hablaba frente a la cámara, mostraba pruebas, contaba lo que nadie quería decir. Subí los videos a internet bajo un seudónimo, La Niña del Hospital. En pocos días, los videos comenzaron a circular por grupos vecinales, redes sociales y foros comunitarios. Gente de otros barrios empezó a comentar. Algunos ofrecían ayuda legal, otros compartían casos similares. Incluso un abogado joven, Tomás, me escribió diciéndome que lo que tenía era lo suficientemente fuerte como para reabrir el caso. Me pidió reunirme. Al principio dudé. Pero cuando me mostró sus credenciales y su experiencia en casos de corrupción, supe que podía confiar en él. Tomás presentó una denuncia formal basada en las pruebas que habíamos recolectado. Incluyó la grabación, los documentos, las facturas, todo. También exigió una revisión judicial independiente del caso anterior. Esto generó un revuelo. La prensa ahora sí nos prestaba atención. Algunos medios empezaron a cuestionar la figura de don Ramiro. ¿Es realmente un filántropo o un estafador de bata blanca?, decían los titulares. El nuevo juicio fue aprobado, esta vez con un tribunal diferente. Las autoridades decidieron que la investigación se abriría nuevamente, considerando mis pruebas como clave. Cuando mi mamá recibió la citación para declarar otra vez, me abrazó fuerte.
No dijo nada. No hacía falta. Yo ya sabía que estaba orgullosa de mí. Por primera vez sentí que no estaba sola en esta lucha. La comunidad también despertó. Empezaron a organizarse, a hablar, a escribir cartas, a apoyar públicamente el juicio. El miedo comenzaba a romperse. Kaya, esa niña que no sabía nada, se había convertido en la esperanza de muchos. Pero aún quedaba lo más difícil, enfrentarlo de nuevo. Esta vez, con todas las pruebas y toda la verdad. Días antes del juicio, empecé a tener pesadillas. Soñaba que me quitaban el cuaderno, que nadie me escuchaba, que me llamaban mentirosa frente a todos. Pero me levantaba con más ganas. Sabía que no podía fallar, no solo por mí, por el hospital, por mi mamá, por el doctor Aldo, por todos los que alguna vez fueron curados en ese lugar. Mi voz ya no podía ser callada. El día llegó. Entré al tribunal con el cuaderno en una mano y el corazón latiendo fuerte. Don Ramiro estaba ahí, como siempre, pero esta vez sin sonrisa. Su cara mostraba algo nuevo, nerviosismo. Tal vez, por primera vez en su vida, tenía miedo de una niña, y no de cualquier niña. Tenía miedo de la que supuestamente no sabía nada. Tomás me acompañó hasta el estrado. El juez pidió silencio. La sala estaba llena. Todos esperaban mi declaración. Respiré hondo, abrí mi cuaderno y comencé a hablar, esta vez sin que nadie me interrumpiera, sin que nadie me dijera que me callara. Y lo que estaba por contar cambiaría todo. Hablar en ese estrado fue como lanzarme a un mar lleno de tiburones, pero con el pecho lleno de fuego. Desde el primer segundo sentí las miradas clavadas en mí. No era solo curiosidad, era juicio, era duda. ¿Qué podía saber una niña de 12 años sobre fraude, sobre corrupción, sobre tribunales? Pero cuando abrí mi cuaderno y mostré la primera página, la sala entera guardó silencio. No fue por respeto, fue por sorpresa. Nadie esperaba lo que iba a pasar. Empecé despacio, recordando cómo encontré la caja en el hospital. Mostré las facturas falsas, las firmas que no coincidían, los recibos duplicados. Cada documento estaba pegado en mi cuaderno con notas escritas a mano al lado. A cada hoja le agregué una fecha, una observación, una pregunta. Había organizado todo como si fuera un rompecabezas. Cuando el juez se inclinó para mirar mejor, supe que había captado su atención. No necesitaba palabras rimbombantes, solo la verdad. Uno de los abogados de don Ramiro intentó interrumpirme. Dijo que todo eso era material infantil, sin valor legal. Pero el juez lo mandó a callar. Quería escucharme. Me dio media hora para explicar todo. Esa media hora se volvió 1 hora, luego 1:30, y yo no me detuve. Cada vez que pasaba una hoja, las expresiones en los rostros de los presentes cambiaban. Del escepticismo pasaron a la incomodidad y después al miedo. Mostré la grabación de voz donde Ramiro hablaba con el antiguo director del hospital. La sala quedó helada. Escuchar su voz diciendo que a los pobres se les puede quitar todo y aún sonreír fue un golpe directo al corazón de todos los presentes. El juez mandó reproducir el audio 3 veces. Una señora en el fondo lloró. Yo no podía dejar que ese momento se perdiera. Era la grieta por donde entraría la justicia. Tomás se encargó de presentar los documentos que vinculaban a Salumet S.A. con Ramiro. La empresa, supuestamente contratada para abastecer al hospital, tenía como accionista mayoritario a un nombre falso, Esteban Rivas. Pero al cruzar registros notariales, descubrimos que ese nombre estaba registrado con el mismo número de identificación que Ramiro usaba para sus propiedades en el extranjero. Una maniobra tan sucia como descarada. Los días siguientes fueron intensos. La prensa ahora nos buscaba. Querían entrevistarme,
saber cómo había descubierto todo. Pero yo no quería fama, solo quería que el hospital volviera a abrir, que mi mamá caminara sin miedo por la calle, que el doctor Aldo pudiera dormir en paz. Las cámaras, los titulares, no significaban nada si no lográbamos justicia. Yo solo era una pieza más en esta lucha. Una noche, mientras repasaba los últimos documentos con Tomás, él me miró serio y me dijo algo que me marcó. Calla, lo que hiciste ya cambió algo más que un hospital. Cambiaste cómo la gente te ve. Cambiaste cómo se ve a una niña en un juicio. Yo no supe qué responder, solo lo abracé, porque por primera vez sentí que alguien no solo me creía, sino que me respetaba. Eso valía más que 1000 aplausos. Durante una de las audiencias, don Ramiro decidió hablar. Subió al estrado con su traje perfecto y su sonrisa falsa. Intentó dar vuelta a la historia. Dijo que era víctima de un complot, que todo era una confusión contable, que confiaba en sus contadores. Pero cuando le preguntaron por Esteban Rivas, se quedó mudo. Y ese silencio valió oro. Era la primera grieta real en su armadura de oro y soberbia. Los abogados intentaron desacreditarme. Dijeron que era manipulable, que alguien me estaba usando, que era imposible que una niña encontrara errores que pasaron desapercibidos por expertos. Pero ahí estaba el doctor Aldo. Subió al estrado y declaró todo lo que había visto, todo lo que me había enseñado. Dijo que mi mente era más aguda que la de muchos adultos que conoció. Y el juez, por primera vez, sonrió. Los peritos contables del tribunal comenzaron a revisar los documentos que habíamos entregado. Confirmaron que al menos 7 facturas eran falsas, que las firmas habían sido copiadas digitalmente, que los montos habían sido inflados. Cada confirmación era como un clavo en el ataúd de la mentira. Ramiro ya no asistía con tanta seguridad, ya no hablaba, se limitaba a mirar al suelo. Un periodista publicó un artículo titulado «La niña del cuaderno que hizo temblar a los ricos». En él contaban mi historia como si fuera una fábula moderna. Pero no era cuento, era real, era mi vida. Mi mamá no podía contener las lágrimas cuando lo leyó. Me dijo que nunca se sintió tan orgullosa. Y por un momento, todo el dolor parecía valer la pena. Aunque sabíamos que aún quedaba el juicio final, durante ese tiempo me hice más fuerte. Aprendí a hablar con claridad, a mirar a los ojos, a no temblar frente a un micrófono. Pero también aprendí otra cosa. La verdad, aunque poderosa, necesita valor para ser sostenida. Y yo estaba dispuesta a sostenerla con cada parte de mi ser, porque no solo era mi lucha, era la lucha de todos los que alguna vez fueron silenciados. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas en la biblioteca del doctor Aldo, encontré una carpeta marcada con una cinta roja. Dentro había cartas de antiguos empleados del hospital, despidos injustificados, amenazas veladas. Todo coincidía con las fechas en que don Ramiro empezó a invertir. Era la pieza que faltaba. La conexión directa entre su intervención y el deterioro del hospital. Ya no era solo una sospecha, era una evidencia clara. Tomás me pidió que fuéramos con eso al fiscal. Lo hicimos al día siguiente. La denuncia se amplió. Ahora Ramiro no solo era acusado de fraude, sino también de extorsión. La cosa se ponía más pesada, más real. Ya no era una pelea simbólica, era una guerra legal, pero yo no tenía miedo. Cada paso que daba me acercaba más a lo que buscaba: justicia. La comunidad empezó a organizar eventos para apoyar el hospital. Se reunían en plazas, hacían rifas, contaban sus historias. Algunas personas me miraban con respeto, con admiración. Otras todavía no creían, pero ya no importaba, porque las pruebas eran demasiado claras y nadie podía detener lo que ya se había iniciado. Lo que había comenzado con una caja olvidada y un cuaderno escolar, ahora era una revolución. Volví al hospital una noche.
Estaba vacío, silencioso, oscuro. Caminé por los pasillos que antes estaban llenos de vida. Toqué las paredes, los bancos, las puertas. Recordé a cada persona que vi allí, cada historia. Me prometí que no iba a dejar que todo eso se perdiera, que no iba a permitir que un millonario borrara nuestra historia como si no valiera nada. Cuando salí del hospital esa noche, algo en mí había cambiado. Ya no era solo Kaya, la hija de la señora Teresa. Era Kaya, la niña que enfrentó al poder, que usó un cuaderno como arma, que se atrevió a hablar cuando todos guardaban silencio. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también sabía que estaba lista para lo que fuera. Entrar de nuevo al tribunal fue como entrar en una tormenta silenciosa. Las paredes altas, las luces frías y el eco de las voces hacían que todo pareciera más grande de lo que era. Pero esta vez yo no era la misma niña de la primera audiencia. Esta vez tenía el respaldo de pruebas verificadas, un abogado que creía en mí y una comunidad que comenzaba a despertar. Sin embargo, el peso de lo que estaba en juego se sentía en mi estómago como una piedra. Sabía que no era un juego, sabía que ese día podía cambiarlo todo. Desde la puerta vi a don Ramiro. Ya no estaba tan impecable como antes. Su traje seguía siendo caro, pero su postura era distinta, más tensa. Tenía las manos entrelazadas y la mirada perdida en algún punto del piso. Sus abogados, en cambio, hablaban en voz baja, revisando carpetas gruesas. Todo el teatro de seguridad y arrogancia se estaba desmoronando de a poco. Y yo, con mi cuaderno apretado contra el pecho, sentí por primera vez que él también podía temer. El juez entró y ordenó silencio. Su rostro serio no mostraba nada, pero yo percibí un leve interés en sus ojos. Ya no me miraba como a una niña jugando a ser detective. Me miraba como a una testigo importante. Mi mamá estaba sentada en la primera fila, con el doctor Aldo al lado. Me sonrieron cuando crucé la sala. Era su manera de decirme que no estaba sola. Y eso me dio fuerzas. El fiscal comenzó leyendo la nueva denuncia ampliada. Fraude, extorsión, desvío de fondos públicos, creación de empresas fantasma. Cada palabra era un ladrillo cayendo sobre don Ramiro. Sus abogados objetaban, pero el juez permitía que el fiscal siguiera. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo esperaba mi turno para hablar, repasando mentalmente cada dato, cada fecha, cada nombre. Cuando me llamaron, sentí cómo se aceleraba mi corazón. Caminé hasta el estrado con pasos lentos, respirando hondo. No temblaba, pero sentía la adrenalina correr por todo mi cuerpo. Me juré no dejarme intimidar. Tomás me hizo una seña discreta para que recordara respirar. Yo asentí y abrí mi cuaderno, preparado para ser mi escudo y mi espada al mismo tiempo. Empecé contando con calma la secuencia de hechos. La llegada de Ramiro al hospital, los contratos con Salumeza, las facturas falsas, las transferencias al extranjero. Mostré cada documento validado por los peritos contables del tribunal. Cada hoja tenía su sello y su firma oficial. Ya no era solo una niña hablando, era una acusación respaldada. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie movía un músculo. Uno de los abogados de Ramiro me interrumpió, diciendo que no se podía confiar en la memoria de una menor, pero antes de que yo respondiera, el juez lo detuvo con firmeza. Esta testigo no solo tiene memoria, tiene pruebas, dijo. Ese momento fue como una descarga de energía para mí. Por primera vez, alguien con poder me defendía en público. Miré a Ramiro y él evitó mi mirada. El fiscal pidió reproducir de nuevo la grabación de voz donde Ramiro hablaba con el director del hospital. Esta vez la pusieron en altavoces. Cada palabra resonó en las paredes del tribunal. Hubo murmullos, hubo gente que se tapó la boca, hubo incluso un periodista tomando notas frenéticamente. La frase "los pobres"
ni notan cuando les falta quedó flotando en el aire como un veneno expuesto. El juez tomó nota. Ramiro cerró los ojos. Después de eso, presenté la carpeta con las cartas de despidos y amenazas que encontré en la biblioteca del doctor Aldo. Expuse cómo coincidían con las fechas de los desvíos de dinero. Mostré los nombres falsos, las direcciones inexistentes, los sellos duplicados. Cada evidencia era un golpe directo a la narrativa de Ramiro, y cada golpe hacía que él se hundiera más en su silla. La comunidad estaba ahí. Vi a vecinos, enfermeras, pacientes. Todos escuchaban. Algunos lloraban, otros asentían. Era como si la sala del tribunal se hubiera transformado en una asamblea del barrio. La verdad no era solo mía, era de todos. Y cada palabra que decía era un ladrillo reconstruyendo la dignidad que nos habían robado. El juez pidió un receso para revisar las nuevas pruebas. Me retiré al pasillo con Tomás y mi mamá. Ella me abrazó fuerte y me susurró: «Estoy orgullosa de ti». Yo no podía hablar, tenía un nudo en la garganta, pero en mi interior sentía que algo estaba cambiando. Por primera vez no era yo quien temía, era él, era Ramiro, y esa sensación era poderosa. Durante el receso, un periodista se acercó a preguntarme cómo había logrado todo eso. Yo le respondí con pocas palabras. Solo miré donde nadie quiso mirar. Él sonrió y anotó. Era curioso ver cómo ahora todos querían escucharme, cuando antes nadie me creía. Pero yo no estaba ahí para contar una historia bonita. Estaba ahí para ganar justicia. Cuando volvimos a entrar, el juez anunció que la audiencia se prolongaría para permitir una investigación más profunda. Los abogados de Ramiro protestaron. Querían cerrar el caso rápido. Pero el juez fue claro. Este tribunal no tolerará irregularidades. Esta niña merece ser escuchada y este hospital merece la verdad. Fue un golpe directo a los intentos de silencio. Ramiro subió de nuevo al estrado. Intentó explicar las transferencias, los contratos, las grabaciones. Pero cada vez que hablaba se contradecía. Sus abogados sudaban. Yo lo miraba fijamente. No con odio, sino con firmeza. No era una niña buscando venganza. Era una niña buscando justicia. Y eso pesaba más que cualquier argumento. El fiscal presentó una nueva prueba. Registros bancarios que conectaban directamente a Ramiro con la cuenta en el extranjero. Era la pieza final del rompecabezas. Al leerlo en voz alta, la sala estalló en murmullos. Ramiro se quedó pálido. Sus abogados pidieron tiempo. El juez se los concedió, pero dejó claro que la evidencia era contundente. Salí del tribunal con mi mamá y Tomás. La prensa nos rodeó. Micrófonos, cámaras, preguntas, pero yo solo quería aire. Miré al cielo y respiré profundo. Sabía que aún no habíamos ganado, pero también sabía que el monstruo ya no era intocable. Por primera vez, sentí que el poder podía doblarse ante la verdad, aunque viniera de una niña con un cuaderno escolar. Esa noche, mientras repasaba mentalmente todo lo que había pasado, comprendí que el juicio ya no era solo sobre un hospital, era sobre dignidad, sobre demostrar que nadie, por rico que sea, puede pisotear a una comunidad entera sin consecuencias. Y mientras me dormía con mi cuaderno al lado, supe que el día siguiente sería aún más grande, porque lo más importante todavía estaba por revelarse. El tribunal estaba más lleno que nunca. Aquel día, la sala parecía una mezcla de juicio y espectáculo. Había cámaras de televisión, periodistas apretados entre los bancos, vecinos que habían madrugado solo para conseguir un lugar. La tensión flotaba en el aire como un olor espeso que nadie podía evitar. Pero yo, ahí sentada con mi cuaderno en las piernas, no sentía miedo. Sentía algo más fuerte, determinación. Hoy era el día en que todos verían lo que realmente se había hecho con nuestro hospital.
Don Ramiro entró con la misma postura que la primera vez, pero sin el brillo de superioridad que solía cargar. Se notaba incómodo, más flaco, más nervioso. Sus abogados no dejaban de hablar entre ellos, y cada tanto le mostraban documentos, susurrando con apuro. Me pregunté si alguna vez imaginó que una niña le haría tambalear su imperio. Probablemente no, pero ahí estábamos, él con su poder, yo con la verdad. El juez abrió la sesión repasando lo presentado hasta ahora. Documentos falsos, pruebas bancarias, la grabación, las cartas de amenazas, la conexión con Salumet S.A. Todo fue nombrado en orden, como una cadena de eslabones rotos que apuntaban hacia el mismo hombre. Don Ramiro no levantó la vista. Parecía más preocupado por el fiscal que por mí. Pero eso iba a cambiar en minutos. El fiscal me pidió que volviera a testificar, esta vez con el apoyo de los expertos forenses que habían validado los documentos. Subí al estrado y abrí el cuaderno como tantas veces antes, pero ahora cada página tenía un peso nuevo. Ya no eran solo anotaciones de una niña curiosa, eran evidencias reconocidas legalmente. Cada hoja era una piedra lanzada directamente contra el castillo de mentiras que Ramiro había construido. Comencé explicando las inconsistencias en los contratos firmados. Señalé cómo las fechas no coincidían con los registros del hospital. Mostré transferencias hechas en horarios en que la oficina estaba cerrada. Detallé los montos exactos desviados y cómo esos fondos nunca llegaron a su destino. La sala entera escuchaba en un silencio absoluto. Incluso el sonido de las hojas al pasar parecía más fuerte que cualquier murmullo. Una señora del fondo gritó: «¡Eso es verdad! Yo trabajaba ahí». Y el juez tuvo que pedir orden. Pero ya era tarde. Las emociones habían estallado. La comunidad no podía contener más la rabia, el dolor, el sentirse estafados durante años. Y todo gracias a que alguien pequeño, alguien que no sabía nada, había mirado donde nadie más lo hizo. Después, el fiscal presentó a los peritos que confirmaron la validez de mis descubrimientos. Uno a uno, expusieron cómo verifiqué información con precisión, cómo cada documento fue verificado con sellos y firmas auténticas. No quedaba espacio para la duda. La verdad era clara. El fraude era real y tenía nombre y apellido: Don Ramiro. Finalmente llegó el momento más esperado: la reproducción de un video encontrado en una cámara de seguridad olvidada en una oficina del hospital. En él se veía a Ramiro entregando un sobre a un funcionario, mientras le decía que esto arregla todo. No sabíamos que ese video existía hasta que el fiscal lo descubrió gracias a una pista de una enfermera. Fue como un rayo cayendo en la sala. Ramiro se levantó furioso, gritó que era un montaje, que era ilegal, pero el juez lo obligó a sentarse. El fiscal explicó cómo la cadena de custodia del video había sido respetada. Era legítimo, era irrefutable, y era su voz, su imagen, su crimen. Aquel fue el punto de quiebre. Don Ramiro dejó de hablar, se reclinó en la silla y no volvió a levantar la vista. Su silencio fue la confesión que todos esperaban. Cuando el fiscal cerró su intervención, me miró y asintió con respeto. Luego se dirigió al juez y pidió que Ramiro fuera procesado con todos los cargos: fraude, extorsión, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. La lista era larga, pesada, justa. La comunidad en la sala comenzó a aplaudir, pero el juez pidió orden otra vez. Aún así, las caras no podían ocultar la esperanza. El juez ordenó un receso antes de anunciar su decisión. Salí al pasillo con mi mamá, Tomás y el doctor Aldo. Todos me abrazaron. Yo no podía creer que todo eso estuviera pasando. Que cada noche de desvelo, cada hoja escrita, cada lágrima contenida,
nos hubiese traído hasta aquí, a un paso de la justicia. Durante el receso, un canal nacional pidió entrevistarme. Me negué. No era momento de celebrar. Todavía no. Pero el periodista me dijo algo que me quedó grabado. Calla. Nunca más te van a decir que no sabes nada. Y por primera vez sentí que mi voz había llegado más lejos de lo que jamás imaginé. Al regresar a la sala, el juez retomó el control. Miró a todos y con una voz firme anunció que don Ramiro sería procesado y puesto bajo custodia mientras avanzaba el juicio penal. Ordenó la intervención directa del Estado en los bienes del hospital para su recuperación y pidió a la Fiscalía una auditoría completa de todos los proyectos financiados por Ramiro. El salón estalló en aplausos. Esta vez, el juez no los detuvo. Ramiro fue esposado ahí mismo. Su rostro no mostraba rabia, mostraba derrota. No miró a nadie, no dijo una palabra. Lo sacaron escoltado mientras la comunidad entera aplaudía. Algunos lloraban, otros reían. Yo solo respiraba hondo, no por alivio, sino por responsabilidad, porque sabía que esto era apenas el comienzo de una nueva etapa para todos. La gente se acercaba a abrazarme, a agradecerme. Yo me sentía abrumada. No sabía cómo manejar tanto cariño. No estaba acostumbrada, pero cada palabra, cada gesto era como una caricia al alma. Y yo lo necesitaba, porque aunque había ganado una batalla, la guerra por la justicia social aún estaba lejos de terminar. Tomás me susurró al oído: «Lo lograste, Calla. Vos sola abriste esta puerta». Pero yo no me sentía sola. Pensaba en mi mamá, en Aldo, en las enfermeras, en cada niño que alguna vez fue atendido en ese hospital, en cada silencio que soportamos. Todos ellos estaban en cada palabra que dije, en cada hoja de mi cuaderno. Esa noche, en casa, abrí el cuaderno por última vez. Lo hojeé despacio recordando todo. En la última página escribí algo que nunca había escrito antes. Nunca dudes de lo que sabes y nunca permitas que te callen. Cerré el cuaderno, lo abracé fuerte y miré al techo. Aún no sabía qué vendría después, pero sí sabía que estaba lista para enfrentarlo. Después de todo lo vivido, entendí que el valor no tiene edad y que la verdad, por más pequeña que parezca, puede derribar gigantes. No era solo una niña con un cuaderno, era una voz que se negó a ser silenciada. El hospital volvió a abrir, mi mamá pudo caminar con la frente en alto y la comunidad recuperó algo que parecía perdido, la esperanza. Esta historia no fue fácil de contar, pero era necesaria. Y si tú llegaste hasta aquí, quiero saberlo. Escribe en los comentarios Calla si sabía para demostrar que llegaste al final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia real como esta. Gracias por escucharme.